buenas tardes. Pues comenzamos este encuentro de oración trazando sobre nosotros la señal de la Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto de la Lección Divina de hoy corresponde al domingo 30 del tiempo ordinario. Y es Lucas 18, 9, 14. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas, el autor del tercer evangelio, este evangelio que estamos orando en esta Lección Divina. Autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles, compañero de viajes de San Pablo y un gran difusor de la buena noticia, Jesús. Sobre todo, Jesús como el rostro de la misericordia de Dios. Pues a él le vamos a pedir que nos ayude a invocar al Espíritu para que también a nosotros el Espíritu nos ilumine y nos reavive la palabra de Dios, que es palabra viva. Le invocamos un poquito cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Y decimos todos en la oración. Ven, Espíritu de vida, Padre amoroso del pobre, danos un corazón humilde y sincero, abierto a tu misericordia y al amor de los otros. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Bueno, pues la motivación para comenzar esta lección la hemos tomado de algunos textos de Santa Teresa, porque el mensaje de la parábola, el fariseo y el publicano, que es este texto del capítulo 18 de San Lucas, tiene que ver con la actitud evangélica de la humildad. Y quien mejor nos ha definido la humildad es Teresa de Jesús. Su enseñanza siempre parte de su experiencia de Dios. Y así nos dice ella: pongamos los ojos en Cristo nuestro bien y allí aprenderemos la verdadera humildad. Y luego la define ella. Dice: Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad, delante de la suma verdad. Textos como muy fuertes, ¿no? Como para meditarlos, orarlos y rumiarlos. Andar en verdad son dos pasos que acompasan la danza de la vida cristiana. El primero es reconocer los dones recibidos de Dios. El segundo, aceptar las propias limitaciones sin amargarnos por ello. Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar, dice también Santa Teresa. Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. En otra ocasión pediremos a nuestro hermano aquí y amigo Masi, padre Maximiliano, que nos hable de este tema tan teresiano del conocimiento propio, de la verdad y de la humildad. Él ha escrito mucho de esto y otro día le pediremos porque es muy importante. Hoy vamos a centrarnos en este texto de Lucas. ¿Y cuál es el contexto de este texto que vamos a leer hoy? Como ya se ha dicho aquí ya, sabemos que el Evangelio de Lucas se divide en tres grandes apartados, ¿no? El primero es el anuncio del reino a todo Israel, comenzando por Galilea. Va del capítulo 4 al capítulo 9 del libro de Lucas, ¿no? Del Evangelio de Lucas. El segundo es el gran viaje de Jesús a Jerusalén, del capítulo 9 hasta el 19. Y el tercero es la narración de la pasión y resurrección, ¿no? Entonces, esta
parábola del fariseo y del publicano está ubicada en esta segunda parte del Evangelio, en ese viaje de Jesús a Jerusalén, que ya hemos explicado más veces, ¿no? Jesús, después de la transfiguración, decide ir a Jerusalén y emprende un largo viaje. Es un viaje que, además de ser físico, es también simbólico y espiritual, ¿no? Y durante esta larga travesía, Jesús dedica su tiempo a enseñar a sus discípulos y les habla de los elementos que integran la vida cristiana, y que son los temas como muy propios de Lucas: la oración, la misericordia, la fe, la humildad, la alegría, el perdón, el seguimiento. O sea, intenta modelar mediante su palabra la figura del verdadero discípulo. Y fijaros, tocando ya al final de este itinerario, de este viaje que Jesús emprende, el tema que trata es la oración. Es como para resumir todo esto que ha dicho, estas actitudes que tiene que tener el verdadero discípulo necesitan ser oradas. Y nos va a presentar las actitudes para orar, en este capítulo 18, a través de dos parábolas. La viuda persistente, que vimos en la lección anterior, y hoy el fariseo y el publicano. En la viuda persistente es esta viuda que persistentemente, reitero, ¿no?, pide al juez que le haga justicia. A este juez que ni le importaban Dios ni los hombres, ¿no?, ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Entonces, Lucas dice que la actitud es persistir, siempre. ¿Cuándo hay que orar? Siempre, en toda ocasión, en todo tiempo, en todo lugar, siempre. El cuándo hay que orar. Pues en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas nos va a decir cómo hay que orar. ¿Qué actitudes tiene que tener el verdadero discípulo para orar? El cuándo y el cómo, con dos parábolas. A Lucas le gusta mucho, como nos decía Pedro, los trípticos y los dípticos. En vez de hablar, dar un mensaje, presenta las figuras y nos da una enseñanza a través de estos modelos. Esto es lo que va a hacer aquí. Vamos a proclamar ahora el Evangelio, la palabra, ¿no? Y como es una parábola muy especial de Lucas, hoy la van a hacer tres lectores. Que vengan aquí las tres personas que hemos dicho que van a leer, ¿no? Uno va a ser de relator, otro de fariseo y otro de publicano. Proclamación de la palabra, Lucas 18, 9, 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres ladrones, injusto, adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una parábola que hemos escuchado muchas veces y casi que nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Sin embargo, vamos a destacar algunos detalles en los que Lucas insiste acerca de la actitud orante de todo discípulo. Porque la palabra de Dios es viva, siempre nos dice algo. Depende de la situación en la cual cada uno se encuentre. Es viva y eficaz, produce lo que dice. Entonces nos toca el corazón. Comienza diciendo: Jesús dijo esta parábola.
Lucas nos presenta una parábola muy peculiar, es propia de él. Tiene una intención didáctica, la de enseñarnos algo en un tono ejemplarizante, a través de un ejemplo. Mientras otros describen una enseñanza, todo un relato, Lucas te presenta dos tipos de hombre que van a orar, y cómo ora uno y cómo ora otro, y nos va a dar una enseñanza. Dos tipos humanos, un fariseo y un publicano. Cada uno, con su forma de adorar, sirven de ejemplo para transmitir una enseñanza religiosa, válida para cualquier tiempo y lugar. Fue válida para aquella comunidad de Lucas y es válida para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades, porque todos nosotros llevamos dentro un fariseo y un publicano. Todos. La enseñanza de la parábola es fundamental. Para que la oración sea verdadera delante de Dios, tiene que brotar de la actitud evangélica elemental, la humildad, el realismo espiritual de los que tienen ante Dios un alma pobre, de los que son pobres en el espíritu. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. La humildad es una actitud humana que hace posible experimentar la misericordia de Dios. La palabra humildad procede de la raíz latina humus humilis, que significa tierra. Literalmente es humilde quien tiene los pies en la tierra, aquel que tiene la sana capacidad de verse a sí mismo tal como es, que intenta contemplar a los demás tal como son y que pretende ver la realidad tal como se presenta. Anda en verdad. ¿A quiénes va dirigida la parábola? Comienza diciendo a un grupo concreto de personas sin identificar, a algunos, ¿no? Luego se identificará algunos con los fariseos. Dos verbos indican los destinatarios de la parábola. Aquellos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. Para estos va dirigida esta parábola. Confiar en uno mismo todos sabemos que es presumir de los propios logros. Es creer que uno ya lo tiene todo conseguido y no necesita nada de nada. Se basta a sí mismo. Y por lo tanto, la consecuencia es despreciar a los demás. El vanidoso se considera superior, más justo, más cumplidor, y desprecia a quien no está a su altura. Esta actitud delata la dureza de su corazón, un corazón inmisericordia, no tiene misericordia. Y comienza la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Van a orar. Podemos preguntarnos, ¿acaso nos enseña la parábola que se puede orar de dos maneras distintas y que la que debemos imitar es la oración del publicano porque es más perfecta que la del fariseo? Podríamos pensar esto, ¿no? Pues no, esta no es la intención de Lucas. Lucas no pretende hacer una comparación entre dos maneras de orar, sino contraponer la verdadera oración a lo que en realidad es tan solo una oración falsa. Está vacía. No se presentan dos tipos de oración, sino dos tipos de hombre ante la oración. De esos dos personajes, solamente el publicano ora. En cuanto al fariseo, su actitud se parece, sí, materialmente a la de quien ora, pero su disposición interior es pura y simplemente una negación del concepto y de la realidad de oración. También Teresa de Jesús es quien mejor define la oración, es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, etc., ¿no? O sea, para que haya oración tiene que estar Dios, el orante, el trato, y luego tiene que abrirse a los otros, a la realidad, al mundo. Esa es la verdadera oración cristiana. Y aquí
veremos que el fariseo no hay nada de esto. Suben al templo. Estos dos suben al templo. El templo, todos sabemos, el templo de Jerusalén, que representaba de una manera objetiva y tangible la presencia de Dios en medio de su pueblo. Estaba dirigido por el sumo sacerdote, asistido por los miembros de la familia sacerdotal. Cada día se ofrecían holocaustos y sacrificios a Yahvé, se realizaba la oración cotidiana, se quemaba el incienso. 3 veces al año acudían los judíos en peregrinación, subían al templo, ¿no? La fiesta central era la Pascua, etcétera, etcétera, ¿no? También el templo era lugar de instrucción y catequesis para los judíos. Cuando Lucas nos dice que el fariseo y el publicano van al templo a orar, no van a un lugar cualquiera, sino que presentan su plegaria en el mismo ámbito de la presencia divina, en el lugar más sagrado del judaísmo. Su plegaria quiere ser una oración realizada muy cerca de la presencia de Dios. O sea, van a orar aquí, al lugar sagrado por excelencia, donde tenía el pueblo de Israel como localizada la presencia de Dios en el templo. Van allí. Lucas los pone ahí ahora. Dice, uno era fariseo y otro publicano. Fariseo, para nosotros, quizá tiene una connotación muy negativa, ¿no? Sería una persona falsa, artificial, hipócrita, que lo único que busca es que los demás lo tengan por bueno sin importarle si lo es o no interiormente. Lo único que le importa es aparentar. Pero no, el fariseo en tiempo de Jesús era un hombre piadoso y muy religioso. En realidad era el grupo más religioso y más fiel cumplidor de la ley, a la que ellos habían hecho comentarios y añadido preceptos, tradiciones, de tal forma que habían aumentado el volumen de esta ley. En algunos que hasta 630 y tantos preceptos tenían. Y los fariseos los conocían, los cumplían al pie de la ley. Eran justos, cumplidores de la ley. O sea, se consideraban perfectos. Y eran escrupulosos en el cumplimiento de 3 leyes principales, que es este fariseo que sube al templo a orar, ¿no? El de nuestra parábola. La observancia meticulosa del sábado. No se podía hacer absolutamente nada. La ley de pureza de los alimentos y en las relaciones con las personas y las cosas. No tocar sangre, lavarse continuamente las manos, los pucheros, las ollas, porque se contaminaban, ¿no? Y luego el pago escrupuloso de los diezmos en todos aquellos artículos que mandaba la ley. O sea, este fariseo que va allí a orar cumple todo esto. El publicano, en cambio, era todo lo opuesto. En tiempo de Jesús era un judío que se dedicaba a cobrar los impuestos que la potencia ocupante exigía. Tenían su puesto en las entradas de las ciudades o en las fronteras para cobrar las tasas establecidas. Eran considerados pecadores públicos por 2 razones. Primero, porque colaboraban con el Imperio Romano y el pueblo de Israel solamente podía tener a Dios como dueño y señor del pueblo. Y ellos colaboraban con el poder, ¿no? Y segundo, porque cobraban más de lo establecido, ¿no? Y de eso se enriquecían ellos. Entonces el pueblo judío los odiaba por su injusticia. Los gobernantes y nacionalistas judíos los despreciaban por su colaboracionismo con Roma. Las personas religiosas, los fariseos, los consideraban pecadores, porque su actitud impedía la llegada inminente del reino de Dios. Los fariseos creían que por el fiel cumplimiento de la ley y su pureza atraían la venida del reino de Dios, que dependía de su esfuerzo personal, ¿no? Y por eso creían que los publicanos retrasaban esta venida del reino de Dios. Y tercero, los publicanos, o sea, el pueblo normal también los odiaba porque los atosigaban con los impuestos. Muchos los empobrecían, ¿no? Entonces los publicanos se enriquecían con el dinero que usurpaban, pero experimentaban el odio de todos y percibían también la distancia que los separaba de la bondad de Dios. Porque no trataban bien a sus hermanos, ¿no? Y había un mandamiento que decía, amarás a Dios, amarás a tu prójimo con todo tu corazón, ¿no?
Ellos sabían que no cumplían la ley. Bueno, estos dos tipos tan contrarios suben al templo a orar. Y el fariseo ora así. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Una oración. Dijéramos, perfecto, ¿no? O sea, cumple todo, es perfecto. Pues la actitud de su plegaria se caracteriza por la autosuficiencia. Hace notar las faltas de los demás y destaca las obras de piedad externas que él mismo realiza. Esta oración resalta por la falsedad y el absurdo. Es una oración falsa y absurda. Es una oración falsa porque el lenguaje no responde a la verdad. Fijaros, empieza, oh Dios, te doy gracias. Hace que va a dar gracias, ¿no? Pero dar gracias a Dios significa admitir que se ha recibido del mismo Dios un favor inmerecido y se expresa en forma de oración humilde, verdadera y real. Él no da gracias a Dios por nada. Él da gracias porque no es como los demás. Fijaros, ¿no? El fariseo es aquella persona que ha llegado a ser perfecta exteriormente, pero no se ha convertido interiormente. Que se ha pasado la vida luchando por la perfección sin buscar el deseo de santidad. Creen que su esfuerzo personal y con el cumplimiento de la ley consiguen la venida del reino de Dios, o sea, a base de esfuerzo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás, ¿no? Dice el profeta Miqueas, no podemos tratar con humildad al Señor si no miramos también a los hombres con ojos humildes de verdad. Y San Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿quién te hace sentirte tan importante? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieses recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La falsedad de su actitud orante significa una negación de la realidad de la misericordia de Dios. Esto lo iré explicando, ¿no? No necesita nada, ni siquiera de Dios. Y Jesús precisamente ha venido para derramar la misericordia de Dios entre nosotros. Él no la necesita. Lo que Él hace es exhibir ante Dios su propia riqueza, una autosuficiencia diametralmente opuesta a la realidad de que Dios se nos ha revelado como misericordioso, pues ha querido dirigir su mirada a una humanidad tan pobre como injusta. Fijaros, Lucas también contrasta esta oración de autosuficiencia, fijaros, con la oración de María en el Magnífico. Fijaros cómo es la oración de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, da gracias a Dios, ¿no? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué se alegra? Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. O sea, María reconoce el obrar de Dios en ella, se siente mirada por Dios y todo lo que Dios ha hecho en ella. No solo en ella, sino que después abre la mirada y dice, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Va haciendo un elenco del obrar de Dios en la historia de la salvación. Es una oración de una pobre de Yahvé que se abre a la misericordia de Dios y reconoce el obrar de Dios en ella y en todo lo que le rodea. El fariseo se tenía por justo, presumía delante de Dios. Decíamos que era una oración falsa y una oración absurda. ¿Por qué? Porque es absurdo presumir delante de Dios, que es el origen de toda perfección. Y la perfección de Dios está en el amor, no en el cumplimiento de la ley. La perfección, Dios es amor, misericordia, ternura. Y todo lo que le queramos poner a este amor desinteresado, gratuito, amor
desbordante, ¿no? El Evangelio nos desvela cuán árido puede ser el corazón y qué pobre la mente de quien corre tras esa clase de justicia. Se siente justo, porque cumple. Justo en cuanto a cumplimiento. Al tener su corazón alejado del verdadero bien de la ley de Dios, del mal tesoro de su corazón, tan solo puede sacar el mal, al igual que un árbol malo que solo puede producir frutos malos. Bueno, el publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». El publicano se sabe pecador, el más pobre de todos los hombres, y la verdad que su conciencia le revela en su interior, él la conoce delante de Dios como la auténtica voz del corazón. Fijaros, el publicano escucha a su corazón que le dice que es pecador, se está en contacto con su interior, cosa que el fariseo nada. O sea, está en contacto con lo que le dice su corazón y su conciencia, ¿no? Es pecador, está haciendo el mal a sus semejantes, les está robando, les está distorsionando, ¿no? Él lo sabe, ¿no? Y ora movido por el deseo de relacionarse con Dios con la verdad. Es decir, un orante que ha comprendido que a Dios debemos dirigirnos con la disposición interior de los pobres, con nuestra realidad, que siempre es necesitada. Claro, el publicano ora conscientemente de que está hablando con Dios, es decir, con aquel que ve el corazón del hombre. O sea, está en contacto con su realidad y también es consciente de que Dios le mira y le conoce como es. Dice, y además está convencido de que aquel que conoce la maldad de su corazón es también el misericordioso. Fijaros qué profundidad, ¿no? Hay como varios niveles. Está en contacto con su propia realidad. Ha escuchado a su corazón y a su conciencia. No se ha quedado ahí, se ha abierto. Se ha abierto a la mirada de Dios. Que Dios le ve pecador, pero a Dios no lo ve como un juez que lo va a castigar, que lo va a juzgar. Lo ve como es misericordioso, como aquel que es misericordioso. Por eso ora así: oh Dios, ten compasión de este pecado. Fijaros la profundidad de la oración, ¿no? Es impresionante, ¿no? A mí me ha impresionado, cuando estaba preparando este texto me impresionó, ¿no? O sea, la conciencia de este hombre, que es odiado por todos, que está marginado. Y es consciente de eso, porque es consciente de su verdad. Y quien conoce su verdad, conoce a Dios. Nosotros no acabamos de conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios, dice también Santa Teresa, ¿no? Y también Maximiliano lo explica muy bien. Conoce que Dios es misericordioso, por eso se abre. Al presentarse ante el Dios misericordioso, Él lo invoca en cuanto tal, elevando hacia Él un alma pobre. Su oración está fundada en la verdad. Hay muchos salmos que también expresan esto, ¿no? El Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, ¿no? O sea, estos orantes están convencidos de su realidad, pero también de estar en la presencia de aquel que es misericordioso y compasivo. La oración del publicano puede resumirse en una sola palabra: amén. Así es, así sea. Amén. Yo soy un pecador y tú eres el misericordioso. Mira con misericordia la pobreza de este que está delante de ti. Dios es amor, misericordia, y se derrama constantemente sobre nosotros. Me gusta mucho emplear la imagen del sol, ¿no? El sol ilumina, nos calienta. Si nosotros cerramos las ventanas, nos abrigamos y nos tapamos, el sol no puede tocarnos. Pues estar en la presencia de Dios es presentarnos ante Él tal y como somos, para que su amor y su misericordia se derrame y nos toque toda nuestra realidad interior. Todo lo que cada uno lleva, de proyecto, de deseo, de frustración.
de esperanza, de alegría, de todo, ¿no? Nuestra actitud es la de reconocernos amados y pobres, presentarnos ante Él, dejarnos mirar por Él. Mira que te mira, el mirar de Dios es amar, dejar que su mirada recorra y embellezca nuestra pobreza. Los místicos son quienes más nos enseñan dejarnos mirar, la mirada de Dios, ¿no? Tanto Teresa como Juan de la Cruz, ¿no? Y termina la parábola. Os digo que el publicano, bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En esta primera conclusión se quiere poner de relieve cómo Dios acoge favorablemente la oración del publicano, mientras que no responde a la oración del fariseo. Se señala que la oración del publicano es una verdadera oración, en tanto que la del fariseo no ha sido en absoluto oración. Le decimos por qué no. El publicano había subido al templo convencido de su injusticia y decidido a confesarse injusto delante de Dios. Ahora baja justificado, portando en su interior un valor que lo proclama justo a los ojos de Dios. O sea, bajó justificado quiere decir en buena relación con Dios, amigo de Dios. Subió sintiéndose lejos, ¿no? Pero el dejarse mirar por Dios, el tocar su pobreza, se sintió amigo, le hizo ser amigo de Dios. Bajó en buena relación con Dios. La parábola quiere hacernos comprender que a Dios le ha agradado la oración humilde y veraz del pecador arrepentido, y que lo ha escuchado. Este ha implorado misericordia y la ha conseguido. Su misma oración ha sido ya un abrirse, un recibir, ¿no? La misericordia divina, que por su propio dinamismo interior estaba esperando la ocasión para derramarse sobre él. O sea, Dios es amor y está siempre deseando derramarse sobre nosotros. Se derrama, ¿no? Necesita que nosotros le abramos el corazón y tengamos las manos vacías, ¿no? Como Teresita, ¿no? Tengo las manos vacías ante ti para recibir del todo. Porque si estamos llenos de todo, si no necesitamos nada, si no nos sentimos necesitados, pues Dios no puede entrar. El publicano oró como tenía que orar, abriéndose al torrente de su misericordia. Orar como oró el publicano significa permitirle a Dios actuar eficazmente en nuestra persona. La oración del fariseo es injusta y fue desechada porque era contraria a la lógica de la buena noticia. La del publicano, por el contrario, era justa, agradable a Dios, por estar en sintonía con la lógica de este misterio. La buena noticia, vamos a explicar un poco esto, actúa según una lógica que nada tiene que ver con las leyes humanas del comportamiento social. Por ejemplo, Dios humilla a los que se enaltecen y enaltece a los que se humillan ante Él. El que quiera ser primero, que se haga último de todos y servidor de todos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, son paradojas de esta buena noticia de la salvación. El actuar de Dios no es como el nuestro. Por eso tenemos que abrirnos a la gracia de Dios, para que nos vaya transformando, ¿no? Para que nos vaya haciendo entrar en esta dinámica de la gracia, de la salvación. La buena noticia es esencialmente una manifestación de la misericordia de Dios. Dios se revela en Cristo Jesús ante todo y sobre todo como el misericordioso. Es un tema que recorre todo el Evangelio de Lucas. Recordemos la parábola tan preciosa del Padre de la Misericordia o del Hijo Pródigo. Es una joya y una belleza. La cita programática con la que, según San Lucas, explicó Jesús en Nazaret la lógica mesiánica de su propio misterio, esta es la siguiente, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo en el bautismo, es conducido por el Espíritu al desierto. Del desierto es conducido por el Espíritu y va a Nazaret, donde se ha criado, a la sinagoga. Y le entregan un rollo de la ley. Y abre, y es un texto del profeta Isaías. Y él, este texto del profeta Isaías, lo hace como el programa
de lo que va a ser su ministerio. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, y a libertar a los oprimidos, y a proclamar un año de gracia del Señor. Todo lo que Jesús va a hacer en este largo camino, ¿no?, que va, es llevar a cabo este programa que ha anunciado aquí, al inicio de su actividad mesiánica. El Evangelio mesiánico de Jesús, Evangelio de Dios ofrecido a los pobres, es un misterio de la misericordia de Dios, que se ofrece a los pobres, a los necesitados. Estos pobres, a los que se llama cautivos, ciegos y oprimidos, cautivos, ciegos y oprimidos, son todos los hombres sin excepción, porque el Evangelio de Lucas tiene una dimensión universal. Somos todos nosotros. Todos, de alguna manera, nos sentimos cautivos, ciegos y oprimidos. Y Jesús ha venido precisamente, y Él dice: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estas afirmaciones indican directamente el motivo de la venida de Cristo. Son el núcleo de la buena noticia de la salvación. Y esa buena noticia que Jesús trae, esa salvación, esa misericordia, necesita ser acogida con un corazón de pobre necesitado. La parábola del fariseo y el publicano es una enseñanza sobre la oración basada en la lógica que caracteriza la buena noticia. La oración del hombre será justa y agradable a Dios en la medida en que exprese una sincera voluntad de presentarse ante el Señor como uno de aquellos a quienes se ofrece la buena noticia, como uno de aquellos a quienes Jesucristo vino a buscar, a llamar a la conversión, a sanar y a salvar. Porque todos tenemos de alguna manera oscurecida la fe, escondida la esperanza, paralizado la. De ahí, reconocer nuestra realidad, entrar en contacto con nuestro corazón, con nuestra conciencia, ¿no? Pero no para desasosegarnos, no para decir: ay, Dios mío, que... no, sino para dejarnos mirar por aquel que es misericordioso, por aquel que nos embellece con su mirada. La oración de un discípulo de Cristo debe nacer de esa disposición interior de humildad y pobreza de espíritu, propia de un creyente dispuesto a colocarse ante Dios tal como el mismo Dios lo ve en Cristo Jesús, como un pecador que, por su pobreza, atrae hacia sí la mirada misericordiosa del Padre Celestial. Para Lucas, la oración es el acto por medio del cual el hombre dice amén a este misterio, a esta buena noticia de Jesús, a esta buena noticia de la salvación, de que Dios es amor y viene para salvar, para sanar, para embellecer. Es el realismo espiritual de un pobre que con el lenguaje típico de la fe pide a Dios lo que el mismo Dios espera de él: que tu misericordia sea mi salvación. Esta es la oración que Lucas nos presenta en esta bella parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Tener esta actitud de sentirnos necesitados de la salvación, del amor, de la misericordia. Porque solo así también nosotros seremos misericordiosos con los demás. Si no reconocemos la misericordia de Dios, tampoco vamos a ser misericordiosos con los demás. Si no reconocemos nuestra verdad, tampoco vamos a reconocer la verdad de los demás. De ahí la necesidad que tenemos de colocarnos ante su mirada, para que nos limpie, nos purifique, nos haga pobres, como hizo María. Vale. Ahora voy a dejar unos minutos de silencio para si alguno quiere expresar, primero interiorizar algo que le haya tocado el corazón, acogerlo y dejarlo resonar dentro, ¿no? Así en silencio, ¿no? Unos instantes. Y si alguien quiere como decirlo en voz alta, en forma orante, lo acogeremos.
Estas preguntas que hemos puesto aquí para la meditación las vais a hacer en vuestra casa. Aquí simplemente vamos a hacer un poquito eco, si es que sale algo, si no acogemos también en silencio, porque ese es el obrar del Espíritu en cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a recitar todos, orar la palabra, utilizando las mismas palabras de María y haciéndolas. Decimos todos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Continuamos. Cada uno puede escribir su propio Magnífica durante esta semana, ¿no? Reconocer el obrar de Dios en la propia historia, porque si no reconocemos que recibimos, no despertamos a más. Y para concluir, contar al mundo la nueva forma de vivir, testigos, he elegido una frase de Santa Teresita, que vamos a escuchar la canción: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Canta Luis Alfredo Díaz. Vamos a escuchar esta canción y con ella, esta canción, interiorizamos todo y ya nos podemos ir, pues deseando de que el Espíritu obre también en nosotros y nos regale un corazón de paz. Vamos a escuchar la canción. Buenas noches y que el Espíritu nos regale esa